Una de las características que más valoro en una persona es la humildad. Qué linda es la gente genuina. Y precisamente mi invitada de hoy es una mujer maravillosa. A pocas personas he visto detenerse con tanto interés para escuchar a otros. Ella es de las que ama a la gente genuinamente de la vida real. Es mi amiga, es mi pastora y me encanta compartir este detrás de la escena con Maribel Castro. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Anita, gracias por esas palabras tan hermosas. De verdad que mi corazón late. Tan linda, gracias. Estoy muy bien, muy feliz, muy contenta de poder estar aquí y de poder estar con todas las personas que nos verán, no sé, en el tiempo por venir y que podamos tener un tiempo lindo aquí juntas. Claro que sí, no lo dudo. ¿Qué más que hablar con una amiga, abrirle el corazón a una amiga y que una amiga te pueda dar consejos y contar su vida? Y eso es lo que quiero hacer aquí en este detrás de la escena, Mari, porque muchas veces los vemos en la plataforma, los vemos enseñando, los vemos en importantes escenarios. Pero qué lindo es conocer también esa persona detrás de la escena, en su día a día. Mari es pastora, es una mujer de Dios apasionada por Jesús, es una mujer influyente. Las cosas que hace las hace con amor, las hace con excelencia y es muy rico compartir, compartir este tiempo. Y yo digo, Mari, para que la gente que quizás te está viendo por primera vez, ¿qué puedes decir de Mari Castro? ¿Quién es Mari Castro? Bueno, Anita, yo nací en Venezuela. Estoy casada en este momento por 23 años con Edwin Castro y tenemos una niña que se llama Mariana. Ella es un milagro. Más adelante les compartiré un poquito. Tiene 10 años y bueno, eso es básicamente lo que soy. Soy única hija también y bueno, soy una hija de Dios que le sirve apasionadamente. Así es. Yo no sé si a ti te pasa como a mí, que muchas veces vemos a personas de influencia, a líderes, gente que está en puestos importantes y asumimos que todo en la vida de esas personas es perfecto, todo está como en Instagram. Yo no sé, esa sensación que uno muchas veces tiene de que no, a esta persona no le pasa nada, todo es impecable en su vida, pero no necesariamente. Y me gustaría hacer esta introducción de tu testimonio de vida. Hoy vemos a una mujer hermosa, con un deseo de servir a la comunidad, una super mamá, esposa, pero háblame de ese testimonio de vida, o sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? Ok, Anita, bueno, te cuento y les cuento obviamente a todas las personas que se conectan con nosotros. Como todos, somos un milagro de Dios, ¿verdad? Yo nací en el año 75 en Venezuela, como lo dije ahorita. A los 5 años mis padres se divorcian, entonces crezco con mi mamá prácticamente toda mi vida. A la edad de 19 años tuve el encuentro más importante que fue con Jesús en Colombia, en Bogotá. Me acuerdo que mi mamá, una amiga nos invita a la iglesia, yo no tenía muchos deseos de ir, obviamente, estaba en plena adolescencia, acaba de pasar un divorcio entre mis 17 años y 19 años. Tuve una adolescencia bastante fuerte, bastante... Le saqué canas, muchas canas a mi mamá. Y una de esas locuras que hice fue casarme en desobediencia. Lamentablemente fue un matrimonio con mucho dolor, con mucho maltrato, abuso, y obviamente a los 17 años vivir una cosa de estas, ya a mis 18 divorciada. Entonces, vamos finalmente a esa iglesia a la cual no quería ir y le dije a mi mamá, te acompaño, pero no creo que regresemos el otro domingo. Las cosas que yo no sabía que Dios ya tenía planeadas para mí y en ese día recibimos ambas a Jesús y él obviamente el siguiente domingo ya estaba ahí. La promesa que me había hecho que no iba, pero sí, llegué. Entonces, a partir de mis 19 años conozco a Jesús. Mi vida obviamente empieza a dar un vuelco muy grande, muy grande. También ahí conozco a mi esposo, a Edwin. Ahí lo conozco. Duramos 5 años y medio de novios. Un noviazgo muy largo. Obviamente no, pues estábamos muy jóvenes, acababa de pasar el divorcio, no, pues, no estaba pensando en un matrimonio. De hecho, para mí los hombres no eran un mejor ejemplo, lamentablemente no había tenido muy buen ejemplo y creo que
lo que menos pensaba era tener una relación seria, pero Dios usó a Edwin de una manera muy linda para empezar a sanarme. Creo que él se convirtió en mi discipulador, con él pude sentir la primera vez el Espíritu Santo en la sala de mi casa. Él llevaba la Biblia y ahí estudiábamos la Biblia y yo le compartía cosas que Dios me hablaba, o por lo menos que yo sentía que me estaba hablando. Eso fue un noviazgo muy lindo. Obviamente tuvimos dificultades, casi terminamos en medio de esos 5 años, un par de veces. Como bien lo dice él, y recientemente lo decía en una enseñanza, que él tenía un orgullo bastante grande y que muchas veces yo era la que lo buscaba. En la última sí dije, no lo voy a buscar, que se quede sin mí, que se pierda. No sabía lo que se iba a perder, pero bueno, obviamente ese es un proceso muy lindo que tenemos y a los 25 años que nos casamos, yo tenía 25 años, nos venimos para acá, para Estados Unidos. Un traslado, una compañía acá a trabajar, pero obviamente que Dios tenía un plan más grande para nosotros y era el empezar a seducirnos para servirle y lo hizo muy pronto. Recuerdo que recién llegados acá a Estados Unidos, el Señor me habló, escuché una vocecita que me dijo, quiero que me sirvas. En la vida lo había hecho y no sabía cómo era el servir a Dios. Recuerdo que el domingo al salir de la congregación, del servicio, había unas personas con unos letreros que decían se necesitan voluntarios. Y yo dije, ok, ahí está. Y ahí empezamos a servir. Por 11 años estuvimos sirviendo en esa iglesia. Y obviamente en ese tiempo Dios hizo mucho en mi corazón, sanó muchas de mis heridas para poder ser esa persona que me presentaste al principio, ¿verdad? Una persona que es humana, que es normal, de carne y hueso, con altos, con bajos, con momentos de rabia, con momentos de tristeza, porque obviamente como lo hablábamos hace un rato, no soy perfecta, ninguno de los Así es. que servimos a Dios somos perfectos. Creen las personas que tal vez los pastores son perfectos y flotan, pero no lo somos. Pero sí, obviamente somos muy conscientes, o por lo menos eso lo hago yo, de que representamos a Jesús, representamos el reino de los cielos y que cuando fallamos, las veces que lo hagamos, debemos humillarnos, pedir perdón, reconocer y poder ser vulnerables, ¿verdad? Que yo creo que lo que más la gente hoy en día necesita, la vulnerabilidad. Dios nos hizo un llamado en el 2011 de comenzar a servirle ya nosotros solitos y bueno, ahí nace lo que es Presencia Viva hoy, Anita, en el 2011. Eso es parte de nuestro testimonio. Hablamos del servicio a Dios a través del servicio que brindamos a la iglesia, brindamos a la gente. Mari, ¿has tenido que servir en un área que no te guste mucho? Wow, qué pregunta. Yo diría que no. Realmente, bueno, no, ya me acordé. Donde empecé a servir recién que llegué a la otra congregación fue en algo que Dios quería que se despertara en mí, ¿verdad? Pero en ese momento yo no tenía ni idea. Me dijeron, pudieras ir a comprar las flores para la iglesia, para hacer un cambio de decoración. Y me mandaron a un sitio que yo nunca había ido aquí en Miami. Y me dijeron, escógelas. Y yo, ok, yo voy. Pero no eran comprar una docena, había que comprar una cantidad de flores porque era una iglesia muy grande cuando eso se usaban materas y materas y materas. Y me voy yo y me sentía literalmente perdida en ese momento. De repente no me dieron las instrucciones muy claras, que eso a veces puede suceder. Y de ahí yo dije, no, déjame, yo quiero ser consciente de dar buenas instrucciones a las personas. Pero lo logré y cuando llegué con aquella cantidad de cajas de flores, me agradecieron, me aplaudieron y me dijeron, qué lindo lo que trajiste. Entonces como que dije, Fue oye, gratificante. verdaderamente fue... entonces no era que no me gustara lo que me mandaron a hacer, sino que me puso como en un momento de incomodidad, pero lo logré hacer y eso vino despertando en mí como un amor por poner linda también la casa de Dios. Que incluso, Ana, en algún momento pude llegar a pensar que eso no tenía importancia. Que, no sé, decorar algún espacio, decorar algún lugar, poner un detalle bonito en las iglesias no era relevante, pero me di cuenta que sí era muy relevante.
Y en mi casa yo crecí con una mamá que ama la decoración, trabajó con muchas cosas de decoración. Era algo que yo lo veía, pero no pensé que era importante en la iglesia. Y Dios desarrolló en mí ese amor y ese cuidar los detalles en su casa y también hacia la gente. Entonces, Pero creo que eso es muy importante. ¿sabes qué es lindo eso que estás diciendo? No, cuando te presenté no lo comenté, pero Mari, tienes una capacidad impresionante para generar un ambiente súper lindo a través de la decoración. Cualquiera podría creer que eres diseñador de interiores o que te formaste en un área como esta, pero entonces me estás respondiendo. Ujú. Siempre echamos broma y decimos, no, Mari con una velita mínima, con, no sé, con cualquier detalle puede crear una zona muy linda y es un don que tú tienes. Qué bonito descubrirlo a través del servicio. Incluso a veces la mente tan religiosa de algunos de nosotros pudiéramos pensar que en la iglesia solamente podemos servir en cosas espirituales, ¿verdad? Como que cantar el alabanza, no sé, estar con los Ujú. niños, la bienvenida. Pero un día uno de nuestros mentores, un padre para nosotros, me dijo, Dios te ha dado la capacidad de poder hacer sentir a las personas amadas y especiales a través de los detalles. Porque todas las preguntas que me hacía apuntaban hacia la felicidad, hacia ver a otros sonreír. Él me decía, ¿qué te gusta hacer? Bueno, me gusta que la gente esté feliz, me gusta hacer sentir feliz a las personas, hacerles sentir amadas y especiales. Y entre un montón de preguntas llegamos como a la conclusión de que Dios me había hecho y me había dado esa capacidad para servirlo a Él dentro de su casa. Y yo sentía que eso era cero espiritual, literalmente. Entonces, a veces hay gente que dice, yo lo único que sé es cocinar, yo lo único que sé es limpiar, yo lo único que sé es poner, no sé, servir una jarra, un jugo en una jarra. Oye, pero si eso es lo que haces con amor, Dios lo va a ver y Dios lo va a recibir de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe cocinar, porque no todo el mundo sabe servir las cosas de cierta manera. Entonces, creo que eso hizo para mí un choque, literalmente como que me rompió los cables y Dios me dijo, Ujú. tú me puedes servir. Claro, obviamente, yo puedo ministrar personas, yo puedo orar por gente, yo puedo orar y que alguien se sane, pero no deja de ser Importante. importante lo otro y espiritual, Ana, también. Claro, claro, Espiritual. una mirada mucho más amplia ahora que me cuentas, porque sí, a veces creemos que hay ciertas asignaciones que no tienen tanto mérito, tanta Ujú, importancia, pero incluso ujú. para Dios son importantes. El poder hacer sentir bien a alguien presentando la tacita de café, el poder cuidar los espacios de la casa de Dios. Si cuidamos nuestro hogar, si Ujú. cuidamos nuestra casa, ¿cómo no hacerlo con la casa de Dios? Mari, Total. ¿crees que el servicio es sanador? ¿Podría ser parte de un proceso para sanar mi vida cuando sirvo a otros? Lo es, pero también a la vez desde un corazón sano, ¿verdad? Porque hay quienes pudieran estar muy heridos y vienen con una estima muy baja, no conocen su identidad en Ujú. Cristo, que creo que eso es lo que a mí Dios más me enseñó a ser hija, porque crecí sin papá en casa, no tuve una figura masculina de autoridad en mi casa, las que tuve en algunos casos no fueron bien representadas, entonces Dios me fue sanando, Dios me fue mostrando esa identidad, fue formando quién soy yo como hija y desde esa posición he podido ver la diferencia en el servicio hoy que estoy más sana que 20 años atrás. Y creo que sí es clave porque hay muchas personas que pueden buscar la posición de servir precisamente para eso, para tener un lugar de donde mandar, de donde ser autoritarios, de donde Exponerse. decir, ajá, Ujú. hagan esto, hagan aquello. Y para mí, o sea, el servicio, yo lo he mostrado, lo he tratado de dar a conocer desde el servicio, ¿me entiendes? No diciendo, haga esto, sino, venga, hagamos esto. Dando el ejemplo. Doy el ejemplo, me remango, me agacho, me subo, me bajo, hago muchas cosas que creo que esas son las cosas que hacía Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos. Sabes que recordé un episodio de la vida, eso sería en 2017, no sé cuándo, Ujú, y creo que se lo comenté a mi esposo en aquel momento, que me impactó,
creo que había un anuncio de huracán aquí en Miami o algo así pasó Ujú. y te vi agarrando con tus manos los sacos de arena Mm, para las casas sí, de las mamás solteras sí. y eso me impactó porque además también estabas como buscando solucionarles los mercados, que ellas tuvieran eh, como cubierta esa parte. Y Ujú, entiendo también que creciste, como nos estás contando, creciste en un hogar sin papá y con una mamá pues ujú. que le tocó criarte solita. Entonces, ¿qué representan para ti o qué causa en ti ver a una mamá criar a sus hijos solo? Anita, para mí es obviamente n- no porque tenga mi esposo sea más sencillo la crianza, o sea, en los hogares donde está el papá y la mamá, pero obviamente la función que cumple cada uno de nosotros es muy importante. Mi mamá le tocó hacer de mamá y papá. Y lo veo, para mí las mujeres que levantan a sus hijitos solos, sin la ayuda de un hombre, sin la ayuda del papá, sin que esté presente, no solo económicamente, sino Mm. en el día a día de ellas, pues para mí me recuerda lo que yo viví con mi mami, ¿verdad? Y mi mamá fue una mujer que dio todo, todo, todo por mí. Nunca, nunca la vi a ella quejarse de tengo que ir a trabajar. O sea, mi mamá fue una mujer muy valiente, la admiro, la honro por eso. Y pues obviamente creo que no puedo hacérmela de la vista gorda y amo mucho a esas mujeres. Y sí recuerdo ese momento en el cual pendiente de ellas y hasta hoy, ¿verdad? De alguna Sí, manera ya no lo hago directamente, pero hay un equipo que claro. me ayuda y que tienen ese corazón como el de Jesús y también como el mío para cuidar de esas mujeres. Entonces las honro, las amo, las admiro y hasta que Dios me tenga en esta tierra estaré ahí apoyándolas. Hoy vemos a una Mari Castro apoyando y acompañando a su esposo Edwin en presencia viva. Lo decía hace minutos, una iglesia hermosa, con un equipo de voluntarios que es admirable. La Mm, gente sirve con el corazón y con la conciencia ujú, de que es para Dios. Ustedes han sido bien enfáticos en enseñar a la iglesia a darle una importancia superior al ser por ujú, encima del hacer. así es. Hemos visto a la gente sanar, crecer y servir porque es parte de, o es la respuesta también, ¿no? Ujú. Como nos cuentas de un corazón sano. Es un ministerio grande, es un ministerio influyente y mi pregunta para ti ahorita es, ¿te sientes abrumada, retada o al contrario emocionada? ¿Es una gasolina que te da para seguir para todo lo que viene? Porque todo lo que se proyecta es muy grande. Mm. Mira, Anita, retada siempre. Obviamente creo que todos los días es un reto porque la iglesia está creciendo, porque una entidad saludable, obviamente va a crecer. Si Dios nos hubiera mostrado la película, tal vez la imagen de lo que seríamos hoy en el inicio de su llamado hacia nosotros, seguramente yo hubiera dicho, no, no, Dios mío, Siguiente. búscate a otra, yo no puedo, soy muy pequeña, muy poquita, no sé, un montón de cosas. Creo que en mi humanidad, porque me conozco y sé cómo hubiera reaccionado, tal vez, creo que hubiera dicho, mi amor, que next, hagamos otra cosa. Pero Dios ha sido muy hermoso, ha ido paso a paso con nosotros. Hemos tenido, sí, un crecimiento bastante grande, pero a la vez, como tú decías, Anita, ahora, contamos con personas tan hermosas en el ministerio, los voluntarios de la iglesia. Yo sé que todos los pastores pueden decir que los voluntarios de sus iglesias son los mejores, pero en este caso yo tengo que decirlo, tenemos los mejores voluntarios, porque no son nuestros voluntarios, sino son hijos de Dios que les sirven a Él y que le sirven a la gente en la casa. Entonces, eso ha hecho que sea todavía mucho más sencillo el poder enfrentarnos a esos retos. Obviamente, en esta temporada son mucho más grandes porque la iglesia ahora está creciendo y mucho más, pero obviamente también otra cosa que quiero resaltar es el esposo que Dios me ha dado, la calidad de hombre que Dios me ha dado. Mi esposo es un hombre
con un corazón, obviamente, de oro gigante, que ama a Dios, que busca del Señor, que cada paso que damos es porque Él se lo mostró, porque Él se lo habló, no vamos a la loca, no hay impulso en Él, no es un hombre que hoy está pensando una cosa y mañana cambia, ¿me entiendes? Él, a menos que de verdad sea el mismo Dios que le hizo cambiar, pero creo que una vez he visto a mi esposo en 23 años tomar una decisión así y ha sido para bien, ¿verdad? Siempre en esa decisión. Entonces yo creo que cuando tengo esos retos me apoyo mucho en él como mi ser humano aquí en la tierra. Él es mi cheerleader número uno, el que mi amor, tú puedes, confía en mí, cree en mí. Muchas veces ha creído más en mí de lo que yo creo en mí. Y me lanza literalmente así, ¡fum! Me da empujones para tirarme al agua. Entonces, ante esos retos grandes, ante esos momentos en que siento que es un gigante, tengo a mi Espíritu Santo ahí, el precioso Espíritu Santo aquí conmigo que me fortalece, pero lo tengo a Él y obviamente a personas como ustedes, Qué a personas lindo. como las que están detrás de cámara y a todos los voluntarios de la iglesia. Entonces, ha sido fácil. Y ha sido, Ujú, yo te escucho hablar y yo me pongo en todo el contexto de lo que ha sido el proceso de una vida que Dios ha ujú, trabajado, que Dios ha sanado. Sin embargo, esta pregunta la hago porque en conversaciones previas con otras personas, con otras mujeres, ujú, a veces tenemos la tendencia de compararnos, Mari. ujú. Y en tu posición uno diría, no, es una mujer preciosa con un hogar lindo, le sirven al Señor, etcétera. ¿Te comparas con alguien más? ¿Has comparado ministerialmente? ¿Has sentido en algún momento de la vida alguna rivalidad ministerial? Ujú. Sí, claro que sí. Con la primera persona que tuve mi rivalidad ministerial fue con mi esposo. Imagínate. Mm, Muchos años atrás, iniciando, ni siquiera éramos pastores, apenas éramos voluntarios, líderes de algún área. Y cuando uno no está sano y no está seguro todavía de quién es en Jesús y quién es en el Padre, ¿verdad? No tiene su identidad clara, pues obviamente todo el mundo es una amenaza para uno, cualquier persona. Y tristemente, la persona que se supone que yo más amo en esta tierra y que me ama a mí más, que es mi esposo, para él se convirtió para mí en un modelo que yo dije, tengo que ser mejor que él, tengo que ponerme me puse un estándar que obviamente yo nunca voy a poder alcanzar, Y porque una él es, presión, ¿no? exacto, él es hombre, él es él y yo soy yo. Y me recuerdo que hubo una persona que oró por nosotros una vez y decía, ustedes tienen un matrimonio tan lindo, todo, o sea, puedo sentir que tienen un matrimonio en paz, pero hay algo que los quiere dividir, como que hay algo. Y ahí yo pude sentir que Dios me decía, es eso precisamente, es como esa envidia revuelta con temor, con baja autoestima de sentirme menos que mi esposo en ese momento. Y bueno, a través del proceso, Dios obviamente, de los procesos de sanidad, Dios me ha hecho entender que yo soy yo, que soy única, que no hay otra persona igual que yo y yo no me puedo parecer a otras personas. Obviamente sí, en el proceso de los 11 años de la iglesia, en algunos momentos yo veía, wow, esta mujer en esta iglesia ha alcanzado esto y aquello, pero Dios me recordaba a qué nos llamó en la temporada en que estamos ahora o en ese momento como iglesia, que no era el tiempo para esto o para aquello o para alcanzar un ministerio de mujeres o para hacer conferencias, un montón de cosas. O sea, como que tuve que ir poco a poco y cuando me vienen esos momentos de decir, uy, fulanita está haciendo esto, esta iglesia lo está haciendo, nosotros todavía no lo estamos haciendo, el Espíritu me recuerda, Te aterriza. tu propósito, el propósito de esta iglesia es este y este y este, ahora no es tu tiempo, espérate más adelante. Y sí, como ser humano, obviamente tengo que decir, ok, te entiendo Dios, cuando tú quieras. Pero lo importante es reconocer cuando nosotros tenemos ese sentimiento de querernos comparar con otros, de querer tener las otras cosas que las otras Sí. personas tienen y poder decir, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea,
tenemos que poder ver siempre todo lo que Dios nos ha dado y no estar comparándonos con los demás. Normalmente nos pasa es, tengo esto poquito, fulano tiene mucho, pero eso poquito es un montón en las manos en nuestras manos cuando el Señor nos lo da. Entonces, ayuda un poquito a cambiar la perspectiva cuando somos agradecidos con lo que Dios nos ha dado, perdón. Importante en lo que estás diciendo, el poder reflexionar cuando ese tipo de pensamientos, porque somos humanos y van a llegar, y quizás tener esa tendencia de mirar lo que el otro tiene, pero nunca, nunca, nunca será tan sabio, ni bueno, ni positivo, ni saludable, enfocarnos en eso, sino aterricemos en el hecho de lo que Dios ha prometido para nosotros, de la temporada en la que estamos, de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Las conversaciones entre amigas pueden durar décadas y seguramente esto vamos a repetirlo en otra oportunidad y vamos a tener la capacidad de hablar de otros temas. Sin embargo, Mari, yo no quisiera cerrar este espacio sin que las personas que nos están viendo en este momento puedan escuchar de ti. ¿Cómo hacer un balance entre la vida familiar, la vida ministerial y hablar del verdadero rol de la mujer, de la familia, sobre todo en un tiempo como este, en donde el feminismo saca su bandera y en el de tantas y tantas corrientes contrarias a la palabra de Dios quieren venir a imponerse? ¿Qué te puedo decir, Anita? Nosotros hemos tenido que aprender en la vida a poner y establecer límites, ¿verdad? Porque nadie más lo hace si uno no lo hace. Entre las cosas chistosas que Dios hace, que nuestro Padre hizo con nosotros, fue que al tiempo que nos nos da la orden de empezar la iglesia, a los 8 meses quedó yo embarazada, después de 13 años de estar tratando de ser mamá, después de haber tenido una pérdida en el año 10 de casados. Y yo me acuerdo que yo le decía, preciso ahora voy a ser mamá, pero no, hasta fue como en un momento de, cuando ahora creo que voy a tener menos tiempo, cuando estamos enfocados en la iglesia, cuando estamos trabajando por la obra, viene un embarazo, luego lo que conlleva, ¿no? El tiempo que estás fuera con la bebé. Y yo me acuerdo que, obvio, anhelaba tanto ser mamá, pero como que en ese momento estaba disfrutando mi maternidad espiritual, por decirlo así, Claro. que llegara la niña, pero igual era, qué felicidad, voy a ser mamá, ya el milagro finalmente fue, que fue en el tiempo de Dios, no antes. Y disfrutar de las dos cosas. Yo me acuerdo que ya nació Marianita, estaba en el proceso de estar obviamente con ella en casa, y yo empecé a ir como al cuarto mes otra vez a la iglesia. Y yo sentía que cada domingo que iba a la iglesia era diferente. Y yo empecé a sentirme hasta mal en un momento. Y le decía a mi esposo, mi amor, siento que me estoy perdiendo de lo que está pasando en la iglesia. Y él me dijo, mi amor, nuestra hija nunca va a tener 6 meses, ni 1 año, ni 2 años. La iglesia va a permanecer, pero nuestra hija necesita a la mamá en ese momento. Sí. Y yo dije, bueno, Señor, si tú nos diste a Mariana al tiempo que a la iglesia, pues yo ahí sí tengo que poner primero las cosas que son primero. Y era mi familia en ese caso. Mi esposo se encargaría de la iglesia, yo me encargaría de la niña aquí en casa. Y la formé y estuve los primeros 3 años de su vida, ya después empezó a ir al colegio, obviamente, y yo empecé a poder disfrutar. Entonces tuve que aprender a poner límites y balance. Y eso creo que ha enseñado también a la congregación a que entienda que no todo es servicio, no todo es estar metido 24 horas en la iglesia, porque no, o sea, Dios nos ha dado más cosas y no nos podemos poner ni tristes ni bravos cuando las personas nos pueden decir, ahora no puedo servir porque me voy a casar o porque voy a tener un bebé o porque voy a emprender un negocio. Que es lindo que podamos celebrar con las otras personas Así es. y no sentir esa presión. Ahora la niña está mucho más grande, obviamente la iglesia es más grande. Seguimos trabajando con ellos porque finalmente, al final de todo, somos padres, somos esposos. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios. La cuidamos, pero sin descuidar todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que llegar a un balance, aunque no es sencillo muchas veces.
encontrar un balance perfecto en todas las cosas, pero tratamos en lo posible de hacerlo. Y Así de es. no, y no olvidar de la perspectiva de la familia también. Totalmente, y además creo que es una asignación lo más importante que Dios ha Ujú, puesto en nuestras manos. Te escuchaba hablar. En estos días me autocorregí porque tenía la tendencia a decir, es que yo fui mamá tarde, es que yo fui mamá vieja, ujú, pero no, me convertí en mamá en el tiempo que Dios eligió para mí. ujú, Cuando Dios lo quiso, los bebés llegaron. Y total. es así, y tenemos que abrazar las temporadas y tenemos que abrazar los tiempos. Mari, no me puedo despedir sin que me cuentes y sin que compartas con nuestra audiencia eh, cómo son esos momentos cuando te conectas con Dios, esos detrás de la escena, porque muchas veces te veo de rodillas, adorando, con las manos levantadas, en una reunión normal, pero ¿qué pasa en esos detrás de escena con Mari y Papito Dios? Pues en mis 28 años de cristiana, de conocerle, creo que este último tiempo ha sido el mejor, obviamente, con él. Yo lo que hago es que salgo, camino por las mañanas, hablo con él, voy escuchando la Biblia, voy adorando. Otras veces lo hago aquí en casa, otras veces lo hago en un cuarto, me meto al cuarto de oración de nosotros, leo la Biblia, estoy oyéndola constantemente. O sea, esa es mi relación con él, ¿me entiendes? No es simplemente todos los días me levanto y hago lo mismo, Sí, porque como Maribel no rutinario. es tan pragmática, ¿me entiendes? Sí, Yo no soy tan, y esquematizada. ajá, igual todos los días, yo por mi temperamento soy sanguínea, entonces, pero soy melancólica, entonces tengo unas rutinas diferentes con él, donde lo escucho. Hay días que no escucho nada de Dios, como hay otros que me levanta a las madrugadas, literalmente siento así como un toquecito aquí en el hombro y me paro enseguida y me voy y ahí hablamos, escucho la Biblia, me susurra el corazón, otras veces simplemente es a estar ahí, adorando. Entonces, es eso, ¿verdad? No Sí. es, pero sí, obviamente me encanta en el público adorar, cantar, saltar. eh, Creo que ser libre y ser yo en mis tiempos con Dios, personales y Y- congregacionales. Exacto, individuales y Ajá. congregacionales. Mari, gracias. Gracias por inspirarnos, gracias por ser tan linda y de verdad que esa genuinidad que te caracteriza, creo que y la sencillez está entre esas cosas más especiales que Dios te ha dado. Me encanta haber compartido este espacio contigo Gracias. y a ustedes quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de Presencia Viva y compartir esta entrevista que seguramente muchas personas van a disfrutar. Nos vemos en un próximo episodio de Detrás de la Escena, el podcast. Bye a todos. Besitos. Gracias. Gracias a ti.